¿qué tal? Espero esté muy bien, que Dios me le bendiga. Bienvenido a un estudio más de la lección de Escuela Sabática. Para esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 7 de este trimestre. Vamos a estudiar la palabra de Dios y ahí el título que dice El problema del mal. Cómo Dios, siendo un Dios de amor, compasivo y buscando lo mejor para usted y para mí, puede permitir el mal. Bueno, vamos a profundizar en este tema enigmático. Sin más, quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración como de costumbre. Te damos muchas gracias, oh Dios, por darnos el espacio de estudiar nuevamente tu palabra. Que tu Santo Espíritu gobierne nuestra mente y nos ilumine para entender lo que tienes para nosotros en esta oportunidad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, el texto para memorizar de esta semana es Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Qué hermosa promesa. Todos visualizamos ese momento precioso en el cual ya la muerte será vencida. Y así ya no habrá más lágrimas de dolor, desesperanza, todo será hecho nuevo, no habrá más clamor ni dolor, todo habrá pasado. Dios nos invita a ser parte de ese hermoso momento. Bien, el mal puede ser quizá el mayor problema que enfrentamos en el cristianismo como hijos de Dios. Esto como es señalado por las personas que deciden no creer en Dios por esto, o también esto puede afectar nuestra fe cuando atravesamos momentos dolorosos, momentos de sufrimiento, pueden comprometer nuestra fe por lo que nos está sucediendo. En pocas palabras, si Dios es bueno y además todopoderoso, ¿por qué entonces existe el mal y por qué existe también en semejante escala, como vemos en el mundo que vivimos hoy? Ahora, esto no se trata de meramente un asunto académico, es decir, ir a un libro y estudiar lo que es la maldad, sino es algo que usted y yo vivimos día con día y es algo que claramente nos preocupa. No queremos enfrentar el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, queremos ser personas felices, pero mientras vivamos en este mundo, siempre estamos en esa posibilidad y muchos han atravesado momentos difíciles de dolor. A algunos, estas situaciones les impide llegar a conocer a Dios y amarlo. Vamos a leer El conflicto de los siglos, página 483. Dice así: para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no puede explicarse. Inclusive muchas personas que deciden no creer en Dios señalan este problema, el problema del mal, como la razón básicamente de su incredulidad. Pero vamos a estudiar esta semana que el Dios de la Biblia, el Dios que se nos presenta por medio de Cristo y de su Santo Espíritu, es un Dios completamente bueno, en el cual usted y yo podemos confiar, incluso a pesar de lo que vemos, de lo que sufrimos, a pesar de ese mal que infecta nuestro mundo caído, este mundo en el que usted y yo vivimos y no estamos exentos de sufrir situaciones difíciles. Muchas preguntas que nos hacemos nosotros relacionados a la existencia del mal también se le hicieron algunos hombres a Dios en la Biblia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué es que los malos prevalecen sobre los buenos? Bueno, en Job capítulo 30 y versículo 26, el patriarca dice: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Aquí vemos una realidad que estaba viviendo Job, que creía que todo iba bien, pero de repente le sobrevino el mal, cuando él esperaba pues lo mejor para su vida. Y cuando esperaba que viniera la luz, pues vino la oscuridad y eso le trajo gran sufrimiento en su vida. En Jeremías capítulo 12, versículo 1, el profeta le hace unas preguntas a Dios, buscando reflexionar del por qué el mal prevalece muchas veces. Dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo,
alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Qué pregunta más reflexiva le está haciendo Jeremías a Dios? Le está diciendo, ante mis ojos yo estoy viendo que el impío está siendo prosperado y el que se porta deslealmente le va bien. Qué difícil momento para Jeremías contemplar eso en su pueblo, cómo las injusticias se estaban dando y pues parecía que no había una respuesta de parte de Dios a estas injusticias. Esto claramente usted y yo podemos verlo con el día a día. Vemos muchos malvados prevaleciendo en sus actos, aunque la justicia humana también actúa muchas veces por las leyes que tenemos, fundamento también del carácter de Dios, heredado de la ley de Dios a la ley de los hombres, pues hemos sabido también de muchas injusticias que se han cometido y simplemente pues al parecer prevaleció el impío, prevaleció el que actuó deslealmente, o también en los negocios, en el comportamiento entre los humanos, en nuestras relaciones sociales, pues vemos cómo han habido injusticias. Así que Jeremías también le dice a Dios que él está viendo eso y que no entiende cómo es que puede prosperar alguien, aparentemente prosperar alguien que está yendo en contra de los mandamientos de Dios y está tratando injustamente a sus hermanos. Malaquías capítulo 2 y versículo 17 hace una declaración importante, pues menciona, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Cómo podemos cansar nosotros a Dios con nuestras palabras? Por lo que dice acá, ¿en qué le hemos cansado? Hace la pregunta. En que ustedes dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En este caso, Malaquías no le está haciendo la pregunta a Dios, sino que más bien está tratando de enseñar al pueblo en que no le hagan esas preguntas a Dios porque están poniendo en duda que Dios es un Dios de justicia. Pues el pensamiento de ellos es que parecía que Dios se agradaba de quien hacía el mal. Eso no puede ser posible. ¿Cómo Dios se va a agradar de quien hace el mal, de quien maltrata a su prójimo, de quien saca provecho, de quien pues le da rienda a las atrocidades del corazón y que inclusive en tales se complace? O hace la pregunta, bueno, ¿dónde está ese Dios de justicia entonces? No sé si de forma sarcástica o buscando tratar de explicar esta situación. El punto es que Malaquías le está diciendo a las personas, traten de dimensionar que Dios es un Dios de justicia y que no se va a agradar jamás en el mal que hacen las personas. Por el contrario. Y también en Salmos capítulo 10, versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Muchas veces el pueblo de Israel tenía que pues enfrentar sus consecuencias de haberse alejado de Dios, de no seguir el consejo de Dios, se apartaron de sus mandamientos y tuvieron que enfrentar la esclavitud, las invasiones, perdieron muchas cosas y en esos momentos en los cuales estaban siendo atribulados por pueblos paganos que habían abandonado a Dios, se hacían esta pregunta, ¿por qué te escondes en tiempo de la tribulación? Bueno, ellos habían decidido también dejar a Dios y habían quedado expuestos a la maldad. En este caso, no había una protección de Dios. Pero la pregunta es reflexiva, en el entendido, ¿dónde estás? Le está preguntando, ¿por qué está lejos? Como si estuviera en otro lugar y no le importara lo que le estuviera pasando al pueblo. En realidad, a Dios sí le importaba. Siempre volvía a tener misericordia del pueblo. Y en este caso dice, te escondes en el tiempo de la tribulación. En ese momento en que estamos necesitando a Dios, ¿será que se esconde? ¿O también está presenciando eso como un actor que no le importa lo que está sucediendo? Bueno, estas preguntas que vienen de un momento humano en el cual no tenemos claramente la respuesta, por lo mismo la hacemos, pero parece que ponemos en tela de duda la importancia de Dios hacia los seres humanos al permitir que eso sucede. Mateo 27, versículo 46, vemos el mismo Cristo atravesando un momento difícil, porque dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sintió la separación de su Padre porque el pecado que cargaba en él, dice la Escritura, que él se hizo pecado por nosotros. Quiere decir que se separó de su Padre.
Ese fue el pensamiento, el sentir de Cristo en ese momento. ¿Por qué me has desamparado? Esa maldad de todos los seres humanos cargados sobre él, en él, hizo la separación de Dios con respecto a su Hijo en la cruz del Calvario, no porque Dios no estuviera presenciando eso, ni estuviese contemplando el sufrimiento de su Hijo. Y el mismo Cristo, en esa separación de ese sufrimiento en el que estaba pasando, pues hizo la pregunta a Dios como si no estuviera. Tal vez lo que hizo lo que dijo el salmista, ¿por qué te escondes en el momento de la tribulación? Era un momento muy humano de Cristo, lo que ahí estaba atravesando. Pero incluso aún en esos momentos difíciles de Cristo, en ese sufrimiento, podemos encontrar esperanza, porque lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, quien es el originador y la fuente del mal, de lo que usted y yo estamos sufriendo. Y entonces también Cristo va a terminar finalmente con ese mal. Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. Dice aquí la lección, Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. ¿Cómo podemos encontrar nosotros consuelo en su experiencia, en la experiencia de Cristo, cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza, cuando todavía faltan muchas promesas de cumplirse en nuestra vida? Es la pregunta que nos da la lección en este día. La historia de Job es de las más impresionantes de la Biblia, sin lugar a dudas. Job estaba pasando por una serie de situaciones muy difíciles, perdió a su familia, tuvo una enfermedad que pues le aquejaba mucho su piel, tenía una rasquiña insoportable, realmente había sufrido mucho una situación que él no entendía por qué estaba atravesando. De hecho, en muchos de los pasajes que encontramos, Job respecto a su situación, él buscaba justificarse, diciendo que él no había hecho nada malo, que si pudiera tener la oportunidad de presentar su caso ante Dios, de seguro lo iba a ganar. Y pues hubieron muchas intervenciones relacionadas a buscar la respuesta de lo que él estaba atravesando. También pues ahí tres amigos hacían más complicado el tema, buscaban encontrarle una respuesta a todo lo que estaba atravesando Job. Un momento, en Job capítulo 38 y versículo 1, Dios establece una conversación con Job y le hace una pregunta puntual. Dice, ¿quién es este el que obscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Mejor traducido, ¿quién es este que está hablando lo que no sabe? Alguien está diciendo cosas que realmente no conoce cuál es el trasfondo de lo que está sucediendo. Recordemos que, bueno, Job no sabía que Satanás se había presentado ante Dios y había expuesto su caso. ¿Acaso te obedece Job en balde? Y entonces Job no sabía todo eso que estaba sucediendo, ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, y que estaba siendo probado en medio de todas esas pruebas y situaciones difíciles que estaba atravesando. Job era un hombre justo, era un hombre de fe, nunca renegó de Dios a pesar de todo lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, él se percibía justo ante Dios porque siempre hacía el bien. Sin embargo, sabemos que eso es salvación por obras. Job también tenía que entender que pues la salvación es por gracia y que no por el ser bueno ya obtenía la salvación, sino que se requería ese redentor, se requería de esa salvación que solo viene de Dios y no por méritos propios. Así que en este caso, Dios confronta a Job mostrándole un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo en el trasfondo. ¿Quién es este que obscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? ¿Quién está hablando cosas que no saben o quién está distorsionando el verdadero Dios, mostrando un Dios injusto que no le importa lo que le sucede a las personas? Prepárate y hazme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. Siempre Job buscaba que Dios lo escuchara para exponer su caso, para exponer que él era un hombre bueno, que nunca le había hecho nada malo a nadie, que no entendía por qué le estaba pasando eso y que pues seguramente iba a ganar su caso ante Dios. Yo voy a interrogarte, le dice ahora Dios, yo te voy a hacer ahora estas preguntas que nosotros constantemente le hacemos a Dios, ¿por qué, por qué, por qué a mí o por qué prevalece el mal sobre la justicia? Y entonces le hace unas preguntas
bastante profundas. Pues dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo estaba creando este mundo? Porque Dios habló y existió, ¿cierto? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Y aquí empieza pues a relatar también otras virtudes de Dios, como ese Dios creador todopoderoso. ¿Será que nosotros muchas veces confrontamos a Dios y ponemos en duda su amor hacia nosotros, su misericordia, su bondad, su justicia, porque aparentemente algo está prevaleciendo en el momento, porque hay un sufrimiento que alguien está atravesando? Y vemos como este sufrimiento que estaba atravesando Job era una situación que Satanás había provocado. Dios sabía que Job iba a resistir porque era un hombre de fe, era un hombre justo. Sin embargo, Satanás quería prácticamente, si hubiese sido posible por él, matar a Job. Pero Dios le permitió a Satanás que tentara a Job y que en medio de todo ese sufrimiento, él pues realmente demostrara si seguía o no a Dios. En este caso, bueno, vemos toda la historia como Dios, a pesar de que Job estaba ahí sufriendo, pues físicamente y demás, y la pérdida de toda su casa y de sus bienes, pues aquí Dios le está llevando a Job a que piense más acerca de la inmensidad de Dios, de que Él todo lo puede y que puede además restablecer las cosas nuevas, porque cuando Dios le está hablando de esa creación, quiere decir que Dios le está diciendo, yo puedo hacer las cosas nuevas. Yo puedo sacarte de esta situación y devolverte lo que has perdido, no solo tu salud, también te puedo devolver una nueva familia, puedo devolverte bienes y puedes ser un hombre nuevo otra vez después de todo ese sufrimiento. Y esta historia claramente, pues al final, en Job 42, versículo 3, después de esta serie de preguntas que le hace Dios a Job sobre su inmensidad, para que él dimensione más la capacidad de Dios de hacer las cosas nuevas, dice en el versículo 3 del capítulo 42, ¿quién es el que obscurece el consejo sin entendimiento? Aquí Job está repitiendo la pregunta que le hizo Dios en Job capítulo 38 versículo 1. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Como buscando darle respuesta a esa pregunta que hizo Dios en su momento, y lo está haciendo en forma de pregunta además, pero viene la respuesta puntual de Job. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, aquí está la clave del asunto, mis queridos. Muchas veces nosotros no comprendemos lo que está sucediendo. Hay problemas, hay situaciones que, pues, puede decirse, nos sobrepasan. El pensamiento humano llega hasta cierto punto, pero hay cosas, como dice aquí Job, que no estamos comprendiendo, pero no quiere decir que no tengan una respuesta. Tienen una respuesta, solo que Dios es el que está al control y Dios es el que tiene esa respuesta. En algún momento podremos entenderlo mejor. No sé si en esta vida o después, pero lo cierto es que hay una respuesta para lo que está sucediendo. Dios no se complace de la maldad de los seres humanos y Dios es un Dios justo. En algún momento se pagará la obra de cada uno. Recuerde lo que hemos estudiado. Mía la venganza, dice el Señor. Así que lo que parece que está llevando fruto en este momento o prevalece sobre los más débiles, pues en algún momento Dios traerá cuenta a eso. Por eso, muchas cosas que no comprendemos, realmente pues es nuestra condición humana. Y ahí es donde viene la fe. La fe es tener esa certeza de que lo que no estamos comprendiendo hay una razón mucho más grande del panorama que tenemos en este momento. Pues claramente tenemos que dimensionar esto de un carácter espiritual, sabiendo que lo que vemos es temporal, más lo que no vemos permanece, prevalece. Y bajo ese concepto, pues sí, las preguntas pueden estar allí. No vamos a minimizar el dolor, el sufrimiento, la injusticia que alguien puede estar atravesando, pero sí puedo pensar y decir que Dios sí lo sabe y que en eso podemos confiar, de que hay promesa,
tanto para el que sufre como para aquel que no se arrepiente y prevalece en su maldad. Isaías capítulo 55 y versículos 8 y 9 dice así la palabra del Señor. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Claramente lo que Dios conoce es infinito. Por supuesto que conoce entonces más de lo que usted y yo conocemos. Por eso debemos de creer que Dios está al control. Cuando no entendemos algo, pues no quiere decir que no hay una respuesta, sino simplemente no la tenemos. Para este enfoque en el cual existe un verdadero problema del ser humano de conocer o de dimensionar lo que realmente está sucediendo, pues existe un concepto que se llama el teísta escéptico, que básicamente cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. La lección aquí nos menciona un ejemplo para ilustrarlo, pues el hecho de que usted y yo no podamos ver los gérmenes que están alrededor en el ambiente no quiere decir que no existan o que no estén allí, simplemente hay una incapacidad nuestra, de nuestra visión natural para ver que ahí están. Así de la misma manera que no conozcamos usted y yo las razones de Dios para actuar o no en determinadas circunstancias, pues de igual forma no significa que no tenga Dios buenas razones para ello. Y el Salmo 73 es un ejemplo del salmista al hacerse preguntas y de ver a los impíos progresar, inclusive dice que por poco sigue sus caminos, por ver que ellos prosperaban siendo malos, haciendo injusticia. Dice el versículo del capítulo 73, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El 5 dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia. Entonces, aquí el salmista está analizando estas situaciones que él ve con sus ojos y que no entiende y que inclusive dice, no, sirve más ser malo porque parece que prospera más quien es injusto. Y en esta misma reflexión, el salmista encuentra respuesta a su problema. En el versículo 28 decide acercarse al santuario, decide acercarse a ese lugar donde hay un Dios de justicia, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Naturalmente nosotros podemos ver que es fácil algunos caminos. Sin embargo, pues sabemos que es lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos que el camino de la injusticia, de la opresión, no es algo que Dios quiere para nosotros. Y el salmista encuentra solución a este problema al acercarse a Dios, al acercarse al santuario, al Dios de justicia, pues dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hasta que el salmista entró allí en el santuario, que proporciona pues parte de la clave para el problema del mal, y que allí entonces vio el juez justo que va a ejecutar juicio y hará justicia a su debido tiempo. Y vamos a la pregunta clave, ¿por qué existe el mal? Para eso debemos de analizar la defensa del libre albedrío. Esto significa que el mal no es más que el uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Es decir, usted y yo tenemos la posibilidad y la capacidad de elegir. Si Dios no nos hubiese dado la capacidad de elegir, entonces seríamos esclavos de una realidad, de la única realidad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros le elijamos a Él por nuestras capacidades cognitivas, por nuestro razonamiento, por nuestro amor hacia Él. De lo contrario, no hubiese tenido sentido crear este mundo, un mundo de autómatas, de robots que simplemente obedecen órdenes que Dios da sin involucrar ninguna emoción, ningún sentimiento, ningún pensamiento del por qué lo estoy haciendo. Básicamente, si Dios no nos crea a nosotros con la capacidad de elegir,
no estaría creando seres bajo su carácter de amor, porque el amor exclusivamente tiene que ser electivo. Es decir, yo tengo que elegir amar. Yo no puedo amar porque se me imponga. El único amor verdadero que existe es el que yo elijo dar. El que es impuesto por autoridad, por guerra, por amenaza, por coacción, no es amor, simplemente es una respuesta al miedo. Justamente Dios nos da esa capacidad de elegir basados en el principio de amor. No solo nos da la capacidad de amar también como Él nos ama, sino que basado en ese amor, entonces nosotros elegimos. Si nosotros no tuviésemos esa posibilidad de elegir, de amar, pero también de elegir, quiere decir que no tendríamos opción. Estaríamos simplemente sometidos al criterio de Dios de cómo deben de hacerse las cosas sin permitirnos a nosotros elegir. Ahora bien, si elegimos por Dios, claramente tendremos bendiciones y la oportunidad de estar con Dios, pero por elección propia, no porque alguien nos amenazó, no porque inclusive le tenemos miedo únicamente a Dios y es lo único que está en nuestra mente. Nosotros elegimos a Dios porque le amamos y más aún entendiendo el plan de salvación. Dice la palabra que Él nos amó primero, pero en respuesta nosotros amamos a Dios. C.S. Lewis, un escritor, escribe que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas si valdría la pena ser creado. La felicidad de Dios que determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres, libres para elegir y amar por elección. Gobierno de Satanás, por el contrario, él coacciona, utiliza la fuerza, la intimidación, la mentira. En cambio, Dios nos da esa libertad de amarlo, de elegirlo, de escoger sus caminos y de querer parecernos a Él. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le da la capacidad al ser humano de elegir. Y note que fue bien puntual, bien específico, en el cual para que el ser humano tuviese claro el tema. No que Dios le dijo, eh, en alguno de esos árboles, es el de la ciencia, el conocimiento, el bien y el mal. Allá usted sí come. No le voy a decir cuál es, no se trataba de un juego. Dios fue bastante puntual y descriptivo de lo que el hombre no debía escoger. Sin embargo, le dio esa opción. Y cuando Dios le dio esa opción, es porque le permitió elegirlo a él, elegir seguir su voluntad, la voluntad de Dios, por pues decisión del ser humano. Propiamente esta capacidad de decidir, muchos han cuestionado eso. ¿Por qué si Dios sabía que íbamos a fallar, Dios nos creó? Interesante pregunta. Si Dios no nos da la capacidad de elegir, es decir, la respuesta está más antes que esa pregunta. Si Dios no nos da la capacidad de elegir, no es un Dios de amor. Simplemente está creando pues algunas figuritas ahí que van a hacer exclusivamente lo que Dios pida. Entonces, al comprender esto, podemos entender que la base del gobierno de Dios es el amor. Dios es amor, su base del gobierno es amor. Y no podía crear, basado en ese concepto, ese principio de amor, no podía crear seres que no le eligieran. Básicamente, inclusive, así también hicieron con los ángeles. Dios le dio la capacidad a los ángeles de elegir porque eligieron irse con Satanás y fueron expulsados. Quiere decir que Dios no ha creado un solo ser que no tenga la capacidad de elegir en su razón con respecto a seguirle o no. Aquí vemos los ángeles y los seres humanos con esas capacidades de elegir a Dios por amor. Amor y maldad es el título de esta parte de la lección. Hemos visto cómo Dios ha concedido el libre albedrío porque esto realmente es necesario para que exista el amor. Nosotros debemos de elegir a Dios por amor, pero si tenemos que elegir a Dios por amor, quiere decir que hay otra opción, y en este caso es no elegirlo a Él. Claramente el mal uso del libre albedrío es lo que causa el mal, es consecuencia de elegir el pecado. Una vez más,
pues claramente pueden quedar muchas interrogantes. No tenemos las respuestas en nuestra humanidad. Dios sí las tiene. Hay elementos que definitivamente nosotros no estamos viendo. Dios permite temporalmente la existencia de la maldad, pero realmente la desprecia. No quiere que exista. Sin embargo, es parte de lo que nosotros debemos elegir en este mundo también, en el cual ya está contaminado por el pecado. Vamos a leer N.G. de White, El deseado de toda la gente, es página 13. Dice, la tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios, es decir, se presentó mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras y a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Entonces había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza, la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle, su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Este es el deseado de toda la gente, es página 13. Quiere decir que el enemigo siempre ha distorsionado el carácter de Dios. Lo ha presentado como un Dios tirano, como que únicamente debemos de obedecer su autoridad, y que pues nunca nos ha dado la capacidad de elegir. Inclusive engañó a Eva en aquel momento en el cual pues distorsionó la verdad. Sin libre albedrío no podría haber amor. Y si Dios es amor, entonces parece claro que no es realmente una opción para Dios negar ese amor o la libertad necesaria para que éste exista. Romanos capítulo 8, versículo 18, nos dice acerca de estas injusticias que podemos estar atravesando en este espacio de tiempo en el que estamos, porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Llegará un momento también donde en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4 dice, vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir y ahora todo es hecho nuevo. Esas injusticias que se están percibiendo en este espacio de tiempo son temporales. En algún momento Dios recompensará y también dará conforme a la paga, a las obras de cada uno de nosotros. Debemos de pensar que lo que se está atravesando en este mundo, toda esta maldad, no va a prevalecer. En algún momento terminará. Y Dios promete en Apocalipsis 21, 3 y 4 que estará con nosotros. Piense usted qué bonito, ese momento en el cual usted y yo podemos estar con Dios. En esta tierra nueva, ya todo será hecho nuevo y ya aquello habrá pasado, ya no habrá más sufrimiento, ya aquella situación de dolor habrá terminado completamente y pues estaremos en una nueva etapa de nuestra vida. Podemos disfrutar de las bendiciones de Dios estando nosotros ahí mismo con Él. Y aunque nosotros no podemos ver a través de la oscuridad, Dios sí puede ver el final desde el principio. También puede ver la bienaventuranza eterna prometida a todos los que confiamos en Jesús. Hoy somos invitados a elegir por Dios. Debemos de elegir a Dios por amor, haciendo razón de lo que Él ha hecho por nosotros, viendo la cruz del Calvario, cómo el Dios creador se hizo hombre, caminó con nosotros, sufrió, padeció y entregó su vida por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Eso se llama elegir por amor. Cuando nosotros dimensionamos ese acto de Dios para con usted, para conmigo, personalmente, cuando lo dimensionamos o lo entendemos, podemos reflexionar y decir, yo quiero estar con Dios, yo quiero amar a Dios, yo acepto a Dios. Y esta es una invitación de esperanza. Cada uno tiene esa posibilidad. Conocer a Cristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano, porque ahí en Cristo dimensiona de la mejor forma ese amor de Dios. En la persona de Cristo, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Cristo. Y esa capacidad que Dios nos dio de elegir, debemos de hacer ese buen uso del libre albedrío, eligiendo a Dios, eligiendo seguir a Dios, sus caminos, y claramente es lo mejor que podemos hacer. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, oremos para terminar. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos elegir, por permitirnos elegirte, un acto de amor, un acto de respuesta a todo lo que has hecho por nosotros. Sabemos, Señor, que nuestro camino ha sido pues golpeado muchas veces,
por la maldad, por el resultado de las decisiones de otras personas. También nosotros hemos decidido mal. Queremos que nos perdones y queremos, Señor, ser parte del bien. Queremos elegirte y hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, lo hemos hecho mal. Queremos enderezar nuestro camino y que tu Santo Espíritu nos muestre lo que debemos hacer. Gracias por escucharnos. Gracias por Cristo, quien permite que te conozcamos mejor, Señor. Ayúdanos a que otras personas te conozcan y así también, Señor, tener esa esperanza como nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.